Ah, ah. Ahí estamos. Buenas, ¿se escucha? Sí, man. Ahí estamos. Sí. ¿Me escuchas? Sí, se escucha Sí, más o menos bien. sí, se escucha re bien. Está bueno, pues. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te Pues sientes? bien, gracias. ¿Y vos? Bien, aquí tranquilo. Esperando a que se sigan uniendo un poquito más, a ver si llegamos a los 10. Cabal, a ver. Si no, en la retransmisión igual. Cabal, pero algo es algo, vamos. Cabal. Lo importante es los que se metan. Exacto, exacto. Bueno, mira, pues, si quieres a lo que comenzamos, presentate, presentate. Bueno, Todos, ¿qué para, haces? para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Corado, soy un activista pro vida, soy conservador libertario, me autodenomino así. También basado en el test de Nolan. Soy republicano, que apoya las políticas republicanas. Y también ahora estoy en un nuevo proyecto que se llama Política y un poco más, en el cual también se tocarán un poco de estos temas de corriente de derecha o libertaria. Así que para mí es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Ale. Gracias por estar acá. Yo soy Gabriel Sen, un quetzal libertario para los cuates. Actualmente, como pueden ver en mi perfil de Instagram, se ha tirado lo que es la política basado en las ideas de la libertad, basado en los principios que Alberto Venegas Lynch, hijo, decía, que es la vida, la libertad y la propiedad privada, basado en, en el principio de no agresión y que el uso de la fuerza será de carácter defensivo y nunca ofensivo. Ahora, ya que nos presentamos, si querés, podemos empezar. El tema que nos concierne hoy es lo que es una distopía vuelta a realidad. ¿En qué nos basamos al decir en que una distopía se volvió realidad? ¿Qué aspectos vemos de hoy en día de una distopía vemos hecha realidad? Alejandro, ¿qué puedes decir? Pues primero que nada, como algo principal que podemos ver para que una distopía se haya vuelto realidad, la censura que se ha dado últimamente. Podemos ver miles de cuentas de personas conservadoras, libertarias, personas de derecha, personas pro vida, que han sido censuradas por algunas redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Y eso se ha vuelto como una persecución hacia la gente de este tipo de corriente de pensamiento por el simple hecho de que los CEO de estas redes sociales o la agenda de estas redes va en contra de lo que ellos piensan. Entonces, para ellos es más fácil censurar que dejar que haya un debate sano o un debate fuerte, pero que haya un debate. Para ellos es más fácil cerrar una cuenta que dejarlos ahí. Claro, porque es un problema para los... Es el que hace mucha bulla, por así decirlo, y ese es un problema. Pero, ¿en qué nos estamos basando para decir que para que una distopía se está volviendo realidad?
Nos estamos basando en prácticamente tres libros. El de Fahrenheit 451, 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Estos tres libros, por increíble que parezca, se están volviendo realidad hasta cierto punto. Como Alejandro ya lo ha mencionado, la censura es un punto importante en estas distopías. Eh, la censura, como dijo Alejandro, es lo que se está viendo hoy en día de forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque si una persona que piensa distinto a lo que hay hoy en día, ya predicho, por así decirlo, es un peligro porque puede venir y hacerles ver a las demás personas que algo está mal. Es como Matrix. Bien, Es cabal, Matrix. es como venir y tomar la píldora roja o la azul que he elegido. ¿Eh? Exacto. Se ha hecho mucho para el paralelismo entre Matrix y este tipo de corrientes de pensamiento, tipo, ¿qué preferís? ¿Seguir la corriente que siguen todos o la corriente que es más correcta o más moral? En este caso, una corriente pro libertad o pro vida o algo que O es esté a como, favor de las libertades. ajá, exacto, o es como dijo Morfeo, de eliges cuestionarte o eliges ser un borrego, por así decirlo. Exacto. Ahora, ya está. Ok, ahora pasemos a lo que es la distopía de Fahrenheit 451. Eh, es esta realidad es una distopía que se volvió realidad de forma literal o de forma retórica. ¿Vos qué crees? Yo pienso que actualmente todavía estamos en una forma retórica, porque todavía no hemos llegado a tal nivel de empezar a quemar libros y empezar a prohibir eh, muchos contenidos. Pero creo que si seguimos en esta línea durante un tiempo futuro, es muy posible que lleguemos a este nivel. Perdón. Eh, Te recuerdo que en Canadá empezaron a censurar libros, empezaron a quemar libros, que Pablo Muñoz y Turrieta empezó a comprar ciertos libros para que compró unos libros que dijo él que estaban quemando y que eso creo que apareció en las noticias, no estoy muy seguro, pero que precisamente los estaban quemando porque eran racistas o eran, no sé, o sea, empezaron a quemar esos libros primordialmente. Eh, a mi forma de ver, sí seguimos en una forma retórica, pero sí seguimos, pero como vos mismo dijiste, si seguimos en esta línea de que, es que este libro me oprime, o si el lenguaje me oprime, y etcétera, 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 este, se van a empezar a hacer grupos de bomberos, o si no, o las mismas feministas van a ser las que vengan y empiezan a quemar los libros. Como por De ejemplo hecho, aquí, ajá, así, por ejemplo, este ah, que tengo acá en mis manos, que lo van a venir, lo van a empezar a quemar, y a los que lo tengamos nos van a quemar vivos o nos van a exterminar. Así. y- yo pienso que en un futuro cercano, este también va a ser uno de los libros quemados Justamente por grupos ese, comunistas. exacto, exacto. Justamente la Santa Biblia es el libro que Montag, el bombero rebelde, le llamo yo, es el que salvó él y que lo lleva junto al profesor para que que le explique cómo hacer ciertas cosas y todo eso. Y eso fue algo que me gustó bastante, que fuera una Biblia. O sea, Sí, aunque en la película lo cambian, no sé si la has visto. más o menos me la vi y sí, en las películas, series, siempre les cambian todo. A mí no me gustó la película. No, me gusta mucho más el libro. Eso siempre va a ser así. Pero te pongo un ejemplo. La saga de The Witcher, Netflix. A mí me la hicieron, me la destrozaron completamente. O sea, fue una... A partir del episodio 2 ya no la vi tan siquiera. Me pareció una completa basura la serie de Netflix. Sí, yo siempre sé del pensamiento que todo lo que toca Netflix es para arruinarlo, si no miremos Rebelde. Exactamente. Yo nunca la pude ver o nunca la vi en su momento porque no, nunca me llamó la atención, pero eso es hasta cierto punto verdad. Todo lo que toca Netflix es una basura. O lo arruina, o lo descompone, el ejemplo de Ana Bolena, lo que hizo HBO con cambiarle el color a Ana Bolena, que O es Amazon Prime con Cenicienta. exacto con la Hada Madrina.
Que incluso hasta algunos youtubers la llegaron a llamar progresienta. ¿Por qué lo es, hermano? ¿Por qué lo es? Sí, lo Pero es. aquí vemos otra característica de lo que pasó en 1984, que es el reescribir la historia en el ejemplo de Ana Bolena. Si te das cuenta, en el libro de 1984 reescriben la historia, incluso en el de Fahrenheit e incluso en el de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Porque, por ejemplo, en el de Aldous Huxley dicen que no avanzaron hasta que se creó la fotografía o hasta que Ford realizó el modelo T, que es el auto que es el auto ese auto clásico que vos ves en ciertas películas, ¿no? Ese. Y en Fahrenheit, el capitán Beatty, el capitán de bomberos, explica que el primer cuerpo de bomberos lo creó Benjamin Franklin, pero cambiándole la historia de que lo hizo para quemar los libros, no para apagar incendios. ¿Ya? Y en 1984, pues, que siempre reescriben la historia como ellos quieren o como se representa para resguardar supuestamente la seguridad y todo eso. Sí, incluso yo creo que en los tres libros algo que tienen en común es que lo que hacen lo llaman en forma de la seguridad de las personas y Sí, lo claro, hacen porque para mantenerlos a salvos. Es el argumento que ellos supuestamente, dan. claro, como en la actualidad con esta cosa. No Sí, mencionemos, no lo mencionamos para que, pero todos entendemos. exacto, eh, que supuestamente nos encierran, nos meten en jaulitas y todo eso, nos meten en estas casitas supuestamente para que estemos seguros y eso no es 100%, eso no es real. Si está, y aquí llámenme lo que quieran, pero si vas a sacrificar tu libertad por seguridad, no mereces nada. Nunca vas a estar 100% seguro, ni siquiera dentro de tu casa. Dentro de tu casa te pueden morir inclusive, ¿sí o no? Sí, o incluso se pone en peligro la salud mental o su salud emocional al mantenerse encerrado. Pero la gente que vive sola, Algo de lo que no hablan los medios hegemónicos, los medios de la propaganda y todo eso que dicen, los fake news media. exacto. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo podemos ver 1984 en la realidad? ¿Qué es lo que vemos hoy en día que es 1984? ¿Cómo lo podemos ver? Actualmente lo podemos ver en la censura, porque incluso hace tiempo, empezando tal vez enero del año pasado o a mediados de año, había leído una noticia, si no estoy seguro, el dueño de Microsoft, que no voy a mencionar su nombre por obvias razones, eh, quería crear algo llamado como la policía del pensamiento, pero no era para el pensamiento en sí, sino era para eh, filtrar la información que sacaban. Entonces ya no iban a existir los medios alternativos, sino solo la fuente oficial. Entonces creo que esa es una forma de ver 1984 reflejado en nuestra actualidad. Quieren, incluso cuando vos compartís una noticia sobre algún tema y suponiendo, en el caso de que fuera falso, te aparece bajo una etiqueta que un verificador lo, lo Dijo que verificó esto es como falso. falso. Uh-huh. Pero, ¿y cómo podemos saber si eso es falso o no? O sea, digo, y si la otra persona tiene una agenda y no le conviene que eso sea verdad y lo tacha como mentira, eso pasa también actualmente. O incluso también con esta enfermedad que estamos viviendo ahorita. Si compartís algo relacionado a esto, abajo te aparece una etiqueta, ya sea de la Organización Mundial de la Salud o o de algún centro como la FDA o Pfizer o alguna de esas marcas. Claro, pero tampoco quiero venir y ser nacionalista de todo esto, porque pues no, o sea, no. Ahora, yo como veo 1984, en la realidad es que no te dejan venir y pensar de forma propia, no te dejan venir y que penses vos, siempre tenés que ir del lado del feminismo o del, de lo que es hoy en día la izquierda, pues, o sea, para mí en 1984, como vos dijiste, se representa en lo que es la censura, en que 24/7 más o menos te están vigilando.
principalmente redes sociales, en el sentido de que, ¿qué está haciendo esta persona? O, ¿qué está haciendo esta persona? Este está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto. O sea, este, te están vigilando 24/7, por así decirlo, de que, mira, este está haciendo esto, esto y esto y esto, vigílenlo, y etcétera, etcétera, etcétera. También con el caso de Argentina y su lista negra, que ahí vinieron y metieron a todas las personas que pues no estaban a favor del pensamiento de izquierda, ¿ya? Entonces, ay, perdóname que casi que acabo de almorzar y se me está repitiendo todo. No Perdón. te preocupes. Va. Entonces, eh, sí, 1984 se representa de esa forma. No recuerdo. No, olvídalo. Bien. Aldous Huxley, en su libro de Tu Mundo Feliz, predecía que las personas amarían su servidumbre. O sea, que el amor a la servidumbre solo puede lograrse con resultados de una revolución profunda personal en las mentes y en los cuerpos humanos. O sea que las personas van a amar, amar ser, amar ser encerrados, por así decirlo. Ser ¿Ya? esclavos, en otras palabras. Exacto, esa fue la palabra. ¿Es acaso Huxley quien predijo el amor a la servidumbre, crees vos, o crees que es de otra forma? Puede que de cierta forma sí lo haya hecho, aunque recordemos que muchas veces la gente no aprende de sus errores y vuelven a caer una y otra vez y otra vez y otra vez en el mismo error. Entonces, puede que durante la época de Huxley él haya visto algo similar y dijo, vamos a escribir un libro sobre eso. Y la historia se volvió a repetir. Incluso si salimos de esto normalmente, creo que la historia se volverá a repetir y las personas seguirán amando, volverán a amar la servidumbre. Y la gente ya no cuestionará nada, sino todo lo que le digan va a ser verdad. Ahorita mismo estoy buscando el año en que se publicó Un Mundo Feliz y fue publicada por primera vez en 1932. ¿Qué ocurrió en 1932? Para decir, las personas van a venir y amar su servidumbre, todo esto. Era época de si no estoy mal, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, todavía no era época de todo eso. Pero, espérame, es que no tengo la hora en físico para venir y decirte, esto pasó y esto lo tengo en electrónico, cosa que es una basura porque pues, es mejor tenerlos Sí, así en entiendo vivo eso. pero bueno, ni modo. Ahora, 1984 fue escrita en 1948 y publicada en 1949. Ok, y, espérate, y la de Fahrenheit 451 fue en 1953. Ahora, ¿vos qué encontrás en común estas tres distopías? ¿Qué pudiste encontrar de común en estas tres distopías? Yo lo que encontré en común es que en estas tres distopías la gente vive bajo una dictadura, ya sea desde Fahrenheit hasta Un Mundo Feliz. La gente vive esclavizada con el argumento de es por tu seguridad y hay mucha censura en los tres libros. Eso es lo que vive en común entre los tres. Que por cierto, el de Fahrenheit y el de 1984 me hace mucha alusión al Partido Nacional Socialista, cómo era que ellos se manejaban. Incluso la frase de es por tu seguridad, si no mal recuerdo, la usaba ese partido O por para hacer ejemplo, sus atrocidades. nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, por así decirlo. Claro que sí. Ahora, yo lo que vi en común en estas tres es que en las tres, cada uno de los protagonistas tiene que estar tomando una droga o tiene que beber algo o tomar algo para alejarse de la realidad o por lo menos mantenerse bien consigo mismo. Por ejemplo, Cierto también. en 1984 era la ginebra que tomaba Winston, si no estoy mal. En Un Mundo Feliz era el Soma. Y en Fahrenheit 451, esa sí no recuerdo
qué era, pero sí era una droga para conciliar, Creo que eran conciliar el unas sueño, gotas. unas gotas, algo por el estilo, pero que Montag las tomaba para venir y alejarse de la realidad, o si no estoy mal, para venir y conciliar el sueño, o más o menos para despejarse un poco de lo que fue la realidad. Y esto se me asemeja a lo que hoy en día son las redes sociales, por así decirlo. No estoy diciendo que así sea, pero que hoy en día las redes sociales hacen eso, te distraen de todos los problemas del mundo, llámese TikTok, llámese los memes de Instagram o de Facebook, y llámese YouTube a la hora de venir y no usar contenido de calidad, por así decirlo, calidad, o sea, calidad. No estoy diciendo que no lo vean, sino que también hay que cuestionarse, pues. Ese es el otro punto donde yo puedo ver una convergencia entre las tres obras y lo que es hoy en día la realidad, que nos alejamos mucho de lo que es el mundo de por sí y nos alejamos de ver la realidad o de tan siquiera venir y cuestionarnos. Sí, estoy de acuerdo en eso. Es como, esto también podría ser un paralelismo con la película, con la saga de películas ya antes mencionada, La Matrix. O sea, la Matrix en realidad sí existe. Es la moda, la farándula, los videojuegos, las redes sociales, cosas que te mantienen alejados de la realidad, cosas que te mantienen dormidos, dirían en la película. Y en realidad que sí, porque por ejemplo, hay gente que se pasa todo el día en redes sociales o todo el día en videojuegos, todo el O día viendo inclusive en Netflix. Netflix. En Netflix, Netflix es parte de la Matrix, o al menos así lo veo yo de alguna perspectiva. No tan solo de decir que te distrae, sino que es el centro de adoctrinamiento, por así decirlo. No estoy Cierto. diciendo que no consuman Netflix, no estoy diciendo eso, sino que simplemente vengan y cuestionen lo que están viendo. Pues, o sea, también Disney Plus, no mames. Lastimosamente ya no solo en Netflix. Simón. O sea, cuestionen cada una de las cosas que ven y si no viene con pequeños mensajes así, escritos así en pequeña letra, en letra pequeña, perdón, y cuestionense eso, pues prácticamente. Incluso la Ahora, música. exacto, pero esto es un dato curioso, esto es algo curioso, que aquí en la música están dando la batalla cultural también. En la Cierto. música te creo que estén dando mucho más la batalla cultural que en lo que es lo Por audiovisual. ejemplo, el cantante o ex cantante de Barón Rojo está dando batalla cultural en España, lo han censurado, le han quitado sus redes eh, por decir que él apoya a Vox. O también, por ejemplo, Andrés Calamaro, eh, él ha dado batallas culturales. Él ha dicho que prefiere ser patriota antes que ser de una corriente de izquierda. Y así podríamos decir muchos cantantes y muchos músicos famosos. Ted Nugget, los de Kiss, bueno, no todos, sino Gene Simons y Paul Stanley. Y la lista sigue y sigue. Y sí, en la música se está dando una batalla cultural. Pero no están, ahí es un poquito más que en lo que es en el audiovisual, ¿no crees? Sí. En eso estamos de acuerdo. Ahora, la guerra, la paz, la libertad y la esclavitud y la ignorancia y la fuerza. ¿Vos qué entendés sobre eso? Pues es una frase que sí es para analizarla, es algo compleja, siento yo, porque sí es como que algo profunda y tira un mensaje algo eh, que no lo dice ahí, pero se da a entender. No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, sí. Primero analicemos la guerra y la paz. ¿Vos qué decís sobre eso, la guerra y la paz? ¿Qué pensás? ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen la guerra y la paz? Bueno, para mí la guerra y la paz son dos opuestos totalmente distintos, pero que uno no puede existir sin el otro, porque sin la guerra no puede existir la paz y sin la paz no puede existir la guerra, pues, porque es como decir el bien y el mal, uno no puede existir sin el otro, porque ambos son
complementarios, si no, no podemos diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. Claro, pero aquí hay un pequeño juego, por así decirlo. Eh, Cuando Barack Obama fue presidente de Estados Unidos, le dieron el Premio Nobel de la Paz, si no estoy mal, 2 veces. Sí, se le dieron Creo dos que veces. una, Uno. en el Entonces, 2008. va, ok. Eh, sí, perdón. Ah, sí, se lo dieron en 2008. Pero cuando Donald Trump subió al poder, él fue el primero que no inició una guerra, no hizo nada, eh, hizo tratados de paz, si no estoy mal. Sí, históricos entre Israel y Palestina. Eso, Los acuerdos de y Abraham. sí, creo que vos estás más enterado de eso que yo. Sí, Pero cuando a Barack Obama le dieron el... Sí, sí es Barack Obama, ¿va? sí, Bueno, el presidente antes de Trump es Barack sí, sí, Obama. ok. Y fue el que le Eh, dieron el Premio Nobel de la Paz. a él le dieron el premio Nobel de la Paz mientras estaba en medio de dos guerras. Ahí ves lo contraproducente que es, lo irónico que llega a ser hasta cierto punto. Creo que hasta cierto punto ahí es donde se dice la guerra es la paz. O sea, mientras hagas la guerra con otra persona, vos vas a estar en paz. ¿Eso no es irónico acaso? Sí, es medio irónico, o sea, siguiéndolo viendo desde la perspectiva del Premio Nobel, o sea, le dieron el Premio Nobel a alguien que fue uno de los que más guerras hizo en la historia del país. Claro. Y ahora, Es ridículo. eh, más o menos, exacto. Y ahora, con Biden, al principio de su mandato vino y empezó a bombardeó Irán, no estoy seguro. No, no fue Irán y no creo, no bombardeó, retiró tropas de Afganistán. No, pero también bombardeó un país, si no estoy mal. Pero sí hizo las dos cosas. Creo que fue Siria, si no estoy mal. Exacto, algo así fue, pero la cuestión es esta. Cuando Trump hizo los tratados de paz, habló con Corea del Norte, y cuando hizo los tratados de paz y todo eso, este, a él lo condenaban como un loco que iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, cosa que no pasó y todo eso. O sea, Recuerdo es eso del 2016. Si Trump gana, hay guerra nuclear. cosa que no pasó. O sea, pero lo que sí pasó es que Biden vino y empezó a meter cizaña y todo eso, y pues hay más caos hoy en día que con Donald Trump. Incluso hace poco, no sé si fue ayer o hoy o en esa semana, Rusia dijo que iba a empezar a mandar tropas a Venezuela y Cuba. Si era que Estados Unidos se metía en eso de Ucrania y Rusia. Qué lata. Bueno, ahora la libertad de la esclavitud. ¿Qué sacas? ¿Qué es lo que sacas de eso? Como ya dije anteriormente, creo que también son dos polos opuestos y que cualquier persona que haya pasado por esclavitud defenderá siempre la libertad y estará a favor de la libertad. Y que una persona no podrá distinguir una de la otra si no ha vivido por lo menos una de esas. Como lo que está pasando con los inmigrantes de Venezuela y Cuba que dicen es que el socialismo hizo esto, me hizo esto, o Claro, aunque que es ya, gracioso porque, ajá, que ya vivieron el socialismo en carne propia y que dicen, no, mejor me escapo de mi país porque aquí no puedo vivir, aquí no puedo ser libre en el sentido de que no puedo venir y crecer económicamente, me están persiguiendo por venir y pensar diferente y todas esas cosas. Ahora, lo gracioso de que la libertad de la esclavitud es que cuando sos libre no puedes venir y ser un esclavo, por así. Sé que, sé que cuesta entender, pero cuando sos libre puedes venir y hacer lo que vos querrás. Cuando sos un esclavo no puedes venir y decir lo que vos pensás. Como lo que pasa con los socialistas que están en Estados Unidos, están en un mundo libre. Ya. claro. Y es gracioso porque incluso muchos inmigrantes de Cuba y Venezuela van a votar por las mismas políticas que arruinaron sus países. Aunque ya lo hayan vivido.
aunque ya lo hayan vivido. Por eso digo, la gente no aprende y vuelve a caer en los mismos errores. Y aquí, en este punto que acabas de decir, me lleva a lo siguiente, es la ignorancia es la fuerza. O sea, mientras más ignorante la gente, más manipulable va a ser y más fuerte va a ser nuestro polo. ¿Ya? Eso es lo que le conviene hoy en día a lo que es la izquierda. Y a la Sí, derecha sí es una extrema muy derechista y que igualmente la ignorancia de la fuerza es importante para el Estado de por sí, para que mantenga el poder, el status quo y todo eso. Por lo menos yo como liberal defiendo un Estado, soy minarquista, o sea que el Estado se reduzca lo más que se pueda. ¿Ya? seguridad y justicia. Exacto. Pero entonces, como digo, la ignorancia es la fuerza. O sea, mientras más ignorante seas, más útil sos un idiota útil, como dijo Agustín Laje. Eso también se puede hacer alusión a una frase que mientras más ignorante la gente, más demagoga puede ser el político. Porque la gente cae más fácil. Tipo, mientras más ignorante sea la gente de la situación o más ignorante sea, por ejemplo, de economía, en el caso hablando de economía, la gente va a caer fácil entre las políticas que te van a asegurar que el Estado te va a regalar cosas, que el Estado te va a proporcionar cosas. Entonces, mientras más ignorante sea la gente, más fácil caen estas doctrinas extremas. Y no estamos diciendo que nosotros seamos unos referentes de intelectualidad así gigantes, no, sino que simplemente venimos y empezamos a cuestionar el porqué de ciertas cosas o por qué vienen y ciertas cosas pasan u ocurren. Y ahora, pues eso fue Orwell, George Orwell, que si no han leído 1984 se los recomiendo leer. Y ahora pasemos con Bradbury. Dejaremos a Huxley de último porque es un trozo largo el que tomé, entonces vamos ahorita con Bradbury. Este fragmento lo saqué ya más o menos al final de su libro, cuando ya dice los agradecimientos más o menos y todo eso. Y dice así: solo resta mencionar una predicción que mi bombero jefe, Beatty, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan bicis que prendan fuego al queroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién después de un tiempo lo sabrá o quién le importará? O sea, ¿a quién le importará después de un tiempo? O sea, ¿qué importa si la gente ya no lee, agarra un libro, la prensa, para venir y leerse la opinión de otra persona? En un futuro ya no importará porque la gente ya no se cuestionará nada, y al que venga y diga, ah, esto me parece incorrecto, o el que diga, esto me parece que no es correcto, lo empezarán a perseguir en un futuro, ¿ya? ¿Qué sacas vos de lo que dice Bradbury a la hora de decir, se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego? Pues que eso también me recuerda, me hace alusión. Hay una frase, no recuerdo muy bien cómo es la frase, pero ¿qué pasa si una persona sola en el bosque grita y nadie la escucha? Nadie la escuchó. ¿Gritó o no gritó? O sea, es una forma retórica o simbólica de decirlo, porque si nadie lo escuchó, no gritó. Me gusta. Entonces, para mí eso significa que no hace falta quemar libros para cambiar la mentalidad de la gente, sino con el simple hecho de que la gente ya no se siente a leer, aunque sea una columna de opinión del periódico o alguna post de Facebook, porque ahora nos estamos digitalizando tanto que las columnas de opinión se pueden publicar en las redes sociales. Y tan fácil que es, ahora es tan accesible, y con el hecho de que la gente ya no le importe eso o lo pase de largo, ahí ya se está haciendo un cambio y ya estamos cayendo en eso
de una distopía, ya que la gente ya no va a cuestionar nada en un futuro, porque ya no va a perder el hábito de la lectura y el hábito del pensamiento crítico y pensamiento propio. que ya se está haciendo. Se está perdiendo el hábito de la lectura. Hoy en día ya más o menos casi nadie lee, prefiere venir y ponerse a ver Netflix antes que venir y leerse un capítulo de un libro, o prefiere venir y meterse a TikTok y ver una hora de TikToks ahí sentados. Que yo en lo personal no le veo nada de divertido, pero hay cada quien. Pero o sea, a lo que vamos es que ya se está perdiendo el hábito de leer, ya se está perdiendo el hábito de ser crítico hasta cierto punto. Y como dice, no hace falta quemar libros y el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende y que no sabe. O sea, ya los libros poco a poco se están desapareciendo. Eh, ya, o sea, cuando fui a comprar este libro me di cuenta de algo. Y es que mucha gente solo entraba para verlos, no para comprarlos. Y eso es algo que me parece que entonces, ¿para qué entraste si solo los vas a ver? Ya, o sea, y también existe el otro tipo de lector que empieza a comprar libros y empieza a comprar libros y al final no lee ninguno. O empieza a descargar y empieza a descargar y empieza a descargar y no Eso lee me pasa ninguno. a mí. Claro, pero son cosas que hay que cuestionar, pues, o sea, ¿por qué no venimos y nos sentamos un día? ¿Por qué no nos sentamos por lo menos una hora a leer un libro o yo que sé, a hacer algo distinto a estar en el teléfono o estar con el teléfono y ponerse a leer un libro? Hoy que ya está a la mano venir y descargar un libro, aunque sea pirata, pero puedes descargarlo. ¿No crees? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso soy del pensamiento que no importa el libro, bueno, sí importa, pero me refiero en el tipo de, no importa de qué corriente leas un libro o de qué persona lo leas, porque pienso que cada libro es un mundo y cada escritor lo es. Entonces, más de algo aprendes de cualquier libro, ya sea desde un libro como el que tenés de Agustín Laje, o ya sea un libro de autoayuda, o un libro de economía, o un libro de ciencia ficción. Todo pienso yo que nos ayuda en la vida, entonces creo que deberíamos de volver a fomentar la lectura, porque si no, no solo el hecho de que la lectura nos ayuda a aumentar nuestro vocabulario, sino la lectura nos ayuda en muchas cosas más. Por ejemplo, nos hace capaces de comprender ciertas situaciones, nos hace también entender ciertos sentimientos, porque hay libros que a la gente los atrae tanto o los atrapa tanto que la gente se siente identificada con el personaje. Al menos eh, yo conozco a varias personas que sí, cuando se ponen a leer, se identifican mucho con el personaje. Entonces, creo que deberíamos de volver a los libros de lectura. Aunque sea O un un ratito. PDF. Exacto, un ratito, aunque sea un capítulo, 10 páginas del libro, ya, por lo menos eso. Aunque sea 15 minutos. Exacto. Ahora vamos con Huxley. El amor a la servidumbre solo puede lograrse como resultado de una revolución profunda, personal en las mentes y los cuerpos humanos. Para llevar a cabo esta revolución necesitamos, entre otras cosas, los siguientes descubrimientos e inventos. En primer lugar, una técnica mucho más avanzada de la sugestión mediante el condicionamiento de los infantes y más adelante con la ayuda de drogas tales como la escop- escopolamina. En segundo lugar, una ciencia plenamente desarrollada de las diferencias humanas que permita a los dirigentes gubernamentales destinar a cada individuo dado a su adecuado lugar en la jerarquía social y económica. Las clavijas redondas en agujeros cuadrados tienden a alimentar pensamientos peligrosos sobre el sistema social y a contagiar su descontento a los demás. En tercer lugar, un sustitutivo para el alcohol y los demás narcóticos, algo que sea al mismo tiempo menos dañino y más placentero que la ginebra o la heroína. Y finalmente, un sistema de eugenesia a prueba de tontos, destinado a estandarizarse el producto humano y a facilitar así la tarea de los dirigentes. A medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende, en compensación, a aumentar. El dictador
a menos que necesite carne de cañón o familias con las cuales colonizar territorios desiertos o conquistados, hará bien en favorecer esta libertad, en colaboración con la libertad de soñar despiertos bajo la influencia de narcóticos, del cine y de la radio. La libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre que es su destino. Eh, este fragmento lo pueden leer al principio del libro, donde Huxley más o menos agradecimientos y todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro libro que les recomiendo leer, al igual que el de Bradbury, Fahrenheit 451. Estos tres libros son muy buenos, te cuestionan y todo eso. Pues. Ahora, lo que me parece curioso de este fragmento es que te da una lista de los pasos para venir y hasta cierto punto hacer una dictadura, por así decirlo. O cómo hoy en día, por ejemplo, con el aborto, yo lo relaciono con el cuarto, ¿cómo se llama? Con el cuarto punto, que es ay, ¿cuál era? Así, el de buscar Una un eugenesia a sistema prueba de tontos. eugenesia exacto, ese mero. Que es, por ejemplo, que en países, que no recuerdo en qué países está legalizado el aborto para personas que tienen síndrome de En los Down y países todo eso, nórdicos, con lo que los comunistas, tanto comulgan. exacto, Te cuento es, algo gracioso o irónico. Margaret Thatcher, no, sí, Margaret Sanger, perdón. Thatcher era la ex primer ministro de Inglaterra. Margaret Sanger fue una feminista que fue, si no estoy mal y si no mal recuerdo, la creadora de la IPPF, que es, es una de las centrales de aborto más conocida como Planned Parenthood. Y esta señora estaba a favor de la eugenesia. Esta señora era miembro, pues si no era miembro, por lo menos era activista o daba charlas dentro del el KKK, que era un grupo de supremacistas eugenésicos, que el creían Ku que Klux Klan. el Ku Klux Klan. Ella tuvo una como estrategia para hacer esta eugenesia y si se dan cuenta, las clínicas de aborto están en estos dos tipos de barrios, en Estados Unidos, por ejemplo, para ser más exacto. En los barrios de personas afroamericanas y en los barrios latinos. Porque para ella, esas razas o esas eh, nacionalidades, por así decirlo, eran inferiores a los blancos. Entonces, desde cierto punto de vista, el aborto es un método de eugenesia. Y mucha gente lo apoya y no se da cuenta. O como, Incluso, ajá, o como, por ejemplo, el argumento de decir es que queremos legalizar el aborto para que los pobres aborten. Que eso no es eugenésico, o sea, venir y decir, como no tiene plata, matémoslo. O como es pobre, que no nazca, o sea, eso no es y eugenesia. graciosamente, los pobres son los que menos abortan. O sea, la O los clase que más menos baja es la que quieren, menos. Ajá. o los que más lo desaprueban. En cambio, no recuerdo si fue en Argentina que hicieron una encuesta El, para que realizaron la encuesta para saber quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra y se dieron cuenta que fueron más los de clase alta quienes estaban a favor de todo eso. O sí, sea, sí, sí. De ahí fue donde salió un meme de. No sé si viste ese meme, fue un meme argentino, de lo del rocho pro vida. Si no estoy mal, un rocho es una persona así como de clase media baja que vive en las villas de una provincia argentina. Pero esa gente es de las personas que son de menos recursos, pero a pesar de eso, estaban totalmente en contra del aborto. O sea, es como un tipo de falacia. claro, bueno, es que, pues hasta cierto punto un cargo emocional que ellos tienen y esto es algo que yo más o menos he escrito, no lo he publicado ni nada porque pues no lo he terminado, pero es hasta cierto punto algo que más o menos he desarrollado y es que todas estas corrientes de izquierda, llámese indigenismo, comunismo, autismo, feminismo, tienden hasta cierto punto una culpa. Por ejemplo, ponete con el comunismo.
es que ven a las personas pobres y dicen, quiero ayudarlo, quitémosle a los más ricos para... Tenemos esa idea de que todos seamos iguales que nos implantaron en el colegio hasta cierto punto. Y en cuanto no somos iguales, no somos iguales ni vos ni... Eso para empezar. No somos iguales en ningún aspecto. Los complementamos. Eso es una cosa distinta. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese Sí, punto. estoy de acuerdo. Igual, si no mal recuerdo, esto lo había apuntado para otra actividad que tuve. Si no recuerdo, fue Mises o Hayek, pero uno de ellos dos dijo que todos eran desiguales y eso era lo que hacía que todos fueran útiles en la sociedad. Ya que, por Eso era ejemplo, Hayek. Eso era era Hayek, los Hayek, ¿verdad? fundamentos de la libertad. Sí, 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 sí. Gracias a Dios todos somos desiguales, porque, por ejemplo, en el caso de que todos vendiéramos lo mismo, ¿de qué nos serviría que todos vendiéramos lo mismo? Entonces, actualmente o en nuestra sociedad, gracias a Dios, todos somos distintos. Por ejemplo, yo puedo vender harina y vos puedes vender pan. Entonces, yo te vendo la harina a vos y vos le vendés el Y pan obvio. a alguien que vende pan con algo relleno y esa persona se la da a alguien que tiene hambre. Y así se va generando una sociedad activa o una sociedad proactiva Lo que y se todos llama somos capitalismo. diferentes, lo que se llama capitalismo. Sí, y es que, qué hueva venir y ser todos iguales, venir y pensar lo mismo y qué hueva, o sea, si ya, por ejemplo, en el libro de Aldous Huxley ya ciertas personas ya estaban predestinadas a ciertas tareas y muchos, era como ver un paso de cebra, era ver una persona de este color, otra persona de este y otra de este, o sea, se iban intercalando pero no cambiaban nada, solo cambiaban el sexo. Una mujer se parecía a la otra y así era todos, menos un tipo de, que en el libro lo describe como alfas, que es un tipo de personas. Eh, Sí, sí. Ahí mismo te das cuenta que es una hueva que ya tengas predestinado todo, o sea, ya tienes, ya te dicen qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que estás predestinado a hacer y cómo te tienes que comportar. Y eso es algo que decís, y entonces, ¿dónde está la libertad de eso? ¿Dónde está la naturaleza de eso? Incluso si lo miramos desde tipo humano, por ejemplo, ¿para qué va a servir tener, por ejemplo, 5 amigos si los 5 amigos van a ser iguales? O los 5 me van a tratar igual, los 5 van a hacer las mismas cosas. O sea, una sociedad donde todos fueran iguales sería tan aburrido. Claro, y eso es lo hermoso, güey. O sea, eso es lo hermoso, venir y correr riesgos. Correr riesgos que te pueden salir bien, te pueden salir mal. Eso es lo hermoso de la vida. Yo digo que Pero siempre es lo... equivocando aprende uno. Exacto. Eso es lo que yo siempre he dicho. La vida es bella. Lo único que nosotros tomamos las decisiones malas. ¿Sí o no? Sí, o tal vez no malas, sino las decisiones incorrectas, porque a veces uno por tratar de hacer algo, alguna buena acción, lo termina arruinando peor. Exacto. Entonces, como dice una frase, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Entonces, un guiño a los comunistas. Pero siguiendo la idea anterior de que es un cargo de conciencia de eso del comunismo, feminismo, indigenismo, eh, son, por ejemplo, una persona que apoya el comunismo es una persona que tiene culpa de decir, ay, ¿por qué llegué acá? Si, esto es de un punto de vista muy subjetivo que no se ha metido en nada de esto. Entonces, dicen, ay, es que yo tengo esto, mejor te voy a dar la mitad. Te voy a dar la mitad de lo que yo tengo y quiero que todos los demás hagan lo mismo, pensando que los demás podrán hacer lo mismo, cosa que no es así. Tiene hasta cierto punto un cargo de conciencia, por así decirlo. Incluso pensemos en el abortismo. Dicen, ay, es que a ella la violinizaron. Entonces, que sé que el niño no tiene la culpa, pero pongámonos en la idea de un abortista. Matamos al niño porque sí, La o trae sea, recuerdos. no trae recuerdos, no siente, es un cúmulo de células y todas esas cosas que te dicen.
Entonces, sienten hasta cierto punto una culpa, no, que te pueden decir, no, no, yo no sé, no, yo no siento culpa, pero es hasta cierto punto algo así, ¿sabes? O sea, Sí, 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 eso lo he visto en grupos como Black Lives Matter, blancos que piden perdón por ser blancos a negros. Incluso has visto que hay gente que se esposa y se pone a caminar de rodillas y casi que le besan los pies a los afroamericanos porque se hay sienten videos en culpables de ser donde, blancos. hay videos donde hacen esto, le besan los pies y yo digo, ten tanta dignidad, güey, o sea, no tuviste la culpa, primero no tuviste la culpa de que eventos pasados hayan ocurrido, primero, segundo, de los errores tenemos que aprender para no venir y volverlos a cometer. No recuerdo si fue La ladrona de libros, no recuerdo qué libro hablaba sobre eso, pero eh, no recuerdo muy bien cuál era, pero decía que si alguien no conocía su historia, estaba condenado a repetirla, pero A fue en esa algún frase la libro. usan mucho. El que Ajá, no conoce su historia está condenado a repetirla. ya, o sea, tendemos mucho y esto va mucho con la frase de la ignorancia de la fuerza, de Orwell. O sea, no conocemos nada de lo que fue nuestra historia y decimos, es que fue mi culpa. No, no fue tu culpa. Fue culpa de la persona que estuvo en ese tiempo. Y aquí me van a perdonar todos los cristianos, todos los que quieran en Dios, me van a perdonar, pero yo no tengo la culpa de que Adán y Eva se hayan comido un fruto de, de, de un árbol de Dios. Discúlpeme, pero no fue mi culpa. Ya no quiero cargar con esa culpa que me cargaron otras personas. Entiendo Pero el así, punto y hasta cierto punto de vista, bueno, sí, algo irónico o gracioso es que la mayoría de personas que hacen eso y se sienten culpables y piden disculpas, cuando esos eventos pasaron, fueron como 50 años antes de que ellos nacieran o más. Entonces yo, al menos yo no leo como lógica al sentirse culpable de algo que ni siquiera tus abuelos hicieron, por ejemplo, en el caso de la colonización de España. claro, y hay personas que creyendo que así van a resolver la situación actual del país, le dicen a un español, vení, pedime perdón porque vos viniste y me robaste el oro. Es como que no, no fue él, pero sí comprendes en qué año estamos, va. Exacto, y aparte es como una excusa tan latina, porque, por ejemplo, Japón tuvo que sobrevivir muchas catástrofes, entre ellas bombas atómicas y terremotos y un montón de barbaridades, y hoy es potencia, o sea, y a nosotros hace 500 años nos robaron oro personas que posiblemente sus generaciones ya no existan. Y la gente sigue renegando o echándole la culpa a un evento de Que ya hace pasó más hace un de, montón de tiempo, pues. ajá, O sea, eso no es perdonar, eso sí, eso ya es venir y echar cizaña y decir, yo no te voy a perdonar nunca, o sea, eso ya se emana al corazón, pidan perdón, no sean malos. Bien, eh, para, ¿qué podemos sacar de los tres fragmentos anteriores que leímos? O sea, el de Huxley, el de Orwell y el de Bradbury. Primero vamos con el de Huxley. ¿Qué es lo que sacas vos? yo lo que saco es que para ellos su mundo feliz era lo que les producía el amor a la servidumbre, como lo dijo en el libro, pero también era provocado por las sustancias, que en este caso era el soma, que ellos consumían. O sea, estaban como dormidos, por así decirlo, y eso era lo Eso, que les hacía feliz. exacto. Incluso en el final nos damos cuenta que la persona que quiere vivir una vida normal no vive feliz, a pesar de que las demás personas viven felices. Porque las otras personas no son felices, tienen momentos felices. Exacto. El final del libro de Huxley, no lo voy a spoilar, aunque no sé, pero sí se lo Cabal, recomiendo leer el libro. Te das cuenta que las personas que no son felices quieren venir y meterse en otras vidas para venir a ser ellos felices. O, por ejemplo,
hoy en día vemos en Guatemala, si has ido a ciertos departamentos, por ejemplo, Atitlán o, o Petén incluso, que están las personas de ciertas etnias que dicen que empiezan a hacer sus rituales estilo. Yo el año pasado justamente fui a Atitlán y pude observar un ritual que ciertas personas estaban realizando. No recuerdo de qué era, no sé si estaban celebrando su cumpleaños o si estaban pidiendo protección, o no estoy seguro, pero alrededor de todos ellos había una cama, un círculo de cámaras viniendo y grabando ese momento. Y eso es algo que a mí personalmente me parece algo muy deleznable, porque es un rito especial de ellos, o sea, algo que en lo personal pienso que no se debería de hacer. Pero te das cuenta que ya las personas ya no pueden vivir su vida tranquila porque ya son un mono de circo, por así decirlo. Ya no pueden venir a hacer sus ritos normales porque, va a haber una cámara como esta o va a haber otra cámara como esta, ¿sabes? Sí, entiendo eso, cabal, ya. No sé cómo decirlo, pero entiendo el punto. Es como ya su vida privada o normal ya se vuelve como un medio de noticia o entretenimiento para las demás personas. Claro, o sea, Porque, por ejemplo, vienen los turistas de otros países y dicen, oh, qué bonito las tradiciones o los rituales que hacen en Guatemala. Y toman fotografías y desde cierto punto de vista, al menos yo sí me sentiría incómodo y que sí, que te un estén montón grabando de cuando gente, eso es tuyo. Cuando decís, ajá, es como de venir y ahora, si, ajá, es como venir y si a vos te grabaran orando, o sea, sí es que oras. ajá, ahora que yo lo permitiera ya es otra cosa, Y pero eso si ni también, siquiera me preguntan, creo que sí es una falta de respeto hacia la persona y sus creencias. exacto. Bueno, ahora sigamos con Orwell, la guerra de la paz, la libertad de la esclavitud, la ignorancia de la fuerza. ¿Qué concluimos de esa frase? ¿Qué sacamos? ¿Qué venimos y decimos? Esto es esto y esto es esto y esto es esto. ¿Qué Pues, concluimos? pues la verdad a mí el libro me pareció interesante. El final no lo voy a decir, pero voy a dar mi opinión, o sea, qué fue lo que, cómo me causó, qué me dio a entender. Para mí el final fue un poco sombrío, por así decirlo, porque no sé cómo decirlo, pero al final eh, se logra el cometido de este grupo de poder. Entonces, es como un final triste, un final amargo, no sé cómo Sí, decirlo, es pero... triste. Es triste, el final es triste. Y Eso no se lamentablemente discute. creo que si no nos ponemos las pilas, vamos pronto a un tipo de realidad así. Claro, porque llegar hasta tal punto donde llegará, no, está llegando a este punto de decir, bueno, hagamos a un lado los que no piensan igual a nosotros, o y empezamos a sugestionarlos poco a poco para que piensen igual que nosotros. O vengamos y borrémoslos de la historia para decir que nunca existieron y todo eso. Ya. Eso es muy propio de la izquierda, eso de querer borrar la historia. Por ejemplo, sin O ir tan borrar lejos, personas. exacto, sin ir tan lejos, en Estados Unidos muchos grupos de izquierda derriban estatuas de personas que fueron históricas o importantes para el país. Por No solo en ejemplo, el Estados general. Unidos. Sí, claro, claro, en otros países. No recuerdo dónde fue que votaron la estatua de Cristóbal Colón. No fue de Cristóbal Colón, fue de un presidente que ya estaba muerto y está por la avenida Reforma. Así, si van en No, bicicleta, lo sí, pueden observar. eso fue en Guatemala, pero sí, fue de José María Reina Barrios, esta estatua. Pero Esa mero. en un país de Latinoamérica, creo que fue en Chile, tiraron una estatua de Cristóbal Colón. Y en Canadá también. Solo Y de por la venir y Reina descubrir un Victoria. continente. Solo por venir y descubrir un continente derribaron a Cristóbal Colón. Eso fue su crimen. Sí, No hubo otra razón. exacto. Y en Qué el caso cosas. de José María Reina Barrios es gracioso desde cierto punto de vista porque
Lo derribaron porque pensaron que era Pedro de Alvarado. ¿En serio? Sí, incluso he visto tweets de personas que dicen, bueno, habían dicho que qué bueno que hayan derribado la estatua de este señor colonizador. Incluso si buscas en Google el monumento a Pedro de Alvarado, Guatemala, te aparece una imagen de la estatua de José María Reina Barrios. La O voy sea, a hay buscar gente que sí después la y asimila. sí, la voy a buscar después y oh, eso ya me causó mucha intriga. Es irónico, es gracioso, solo porque iba en un caballo con una espada, ya era Pedro de Alvarado. Exacto, que es muy gracioso eso. Bueno, y ahora que sacamos del fragmento de Bradbury, ¿qué sacas vos al final de ese fragmento de decir que no, que no va a existir la posibilidad de quemar libros ni series ni fuego? ¿Qué sacas vos? Pues que lamentablemente también en este caso también vamos directos a esta distopia, porque la gente ya no le interesa informarse, lo único que le interesa es entretenerse y vivir una vida feliz y sin cuestionarse nada, porque desde cierto punto de vista hay una frase que dice que mientras más ignorante sos, más feliz sos. No sé si lo han La ignorancia escuchado. es la felicidad. La Exacto. ignorancia es la felicidad. Entonces mucha gente está cayendo en eso, que prefiere ser feliz antes de que cuestionar por qué se dan ciertas cosas, por qué se dan ciertas órdenes y por qué se cuenta, por qué se dicen ciertos relatos. Entonces, muy pronto creo que estaremos viendo eso. Incluso, regresando, como dijiste, en Canadá se ha visto que queman libros y en algunos países de Arabia o de Oriente, creo yo que se dice, queman libros que son cristianos. Entonces, ya muy pronto, incluso antes en la historia se vio en la Alemania nazi quemaban libros. Incluso no tan atrás, en México, no sé en qué años, grupos feministas vinieron y quemaron ciertos libros. Eso creo que lo pueden buscar en YouTube. Quema de libros México, no sé qué año, no sé si fue Cierto, 2016 o 2017, algo por ahí. 2018, Ah, creo yo que fue en exactamente. 2018. Que venían y quemaron libros porque no iba con su pensamiento. Incluso en la película de esta Fahrenheit 451, en la película de HBO, se dice que ciertos libros empezaron a ser quemados porque a los afroamericanos no les parecía bien su contenido, o a los blancos no les gustaba el contenido que hacían los afroamericanos o indígenas, o a las feministas no les parecía bien el contenido. Entonces, para hacer una película de HBO me sorprendió que hayan jalado esa parte. Claro, porque como no le gusta un grupo y puede alterar el orden social, quemémoslo. Si no le gustan los feministas, quemémoslo porque puede alterar esto, puede alterar muchas otras cosas que pueden venir y afectar. Muy buena, muy buena No me gustó mucho la película, me gustó más el libro, de ser sincero, pero si no tienen Sí, tiempo de es que le leerlo, cambiaron mucho. sí, o sea, no es lo mismo un libro a una película. Sí, incluso si quieren ver algo más apegado al libro, en YouTube hay unos resúmenes muy buenos que si gustan se los voy a dejar en mis historias de Instagram, los links para que vayan a verlos. Pues, me parece. Y ahora, conclusión final, ¿qué concluimos, Alejandro? ¿Qué concluís vos? Creo que todavía estamos a tiempo de cambiar. Creo que, aunque parezcamos que somos pocos, recordemos que somos una mayoría y somos una mayoría lamentablemente silenciosa. Pero voy a citar una frase del general San Martín de Argentina. Dijo que hacía más un hombre gritando que mil callando. Entonces, mientras, aunque sean pocas personas las que se levanten en contra de estos regímenes o estos sistemas, el mensaje va a llegar de una u otra forma. Incluso hay gente que dice que con que vos le hables a una persona, puede que vos llegues al presidente de tu país. Porque esa persona se lo va a decir a otra persona y así va a haber una cadena. Un efecto Entonces, contagio, como se dice. exacto, un efecto contagio.
Entonces creo que debemos empezar a leer, empezar a tener pensamiento crítico, no creernos todo lo que nos digan los medios tradicionales ni las grandes empresas como la Big Tech o las redes, y debemos empezar a hacer como nuestras investigaciones propias, por así decirlo. Porque al final alguien te va a decir la verdad y puede que te puede decir una verdad y puede que esa verdad se refleje en su visión o en sus intereses. Entonces, bajo esa vista se puede crear una dictadura como la de estos tres libros que ya vimos antes. Claro, exactamente. Bueno, mi conclusión es eh, que cada vez nos acercamos más a esas tres distopías, en el sentido de Bradbury, es decir, de no leer, de quemar libros, en Orwell de decir de que cada vez más personas son esclavas de, no, que con Huxley cada vez más personas son esclavas de ciertas cosas, y que con Orwell cada vez llegamos a un punto de dictadura donde nos van a vigilar a cada momento, nos van a decir qué pensar, qué decir, qué no decir, y donde van a querer reescribir la historia. Pero como dijiste vos, estamos a tiempo para venir y rectificar todo esto. El venir y pensar que, el venir a cuestionar ciertas acciones, tanto de grupos de izquierda como de derecha, hace bien porque generas tu propio criterio, empiezas a decir, ah, esto no me parece, esto me parece, esto no me parece, y ya poco a poco te vienes a dar cuenta de lo que para tus principios y valores son buenos. Entonces, esa es mi conclusión, que cada vez nos acercamos más, pero tenemos una cierta esperanza al final del túnel de decir, ah, esto puede cambiar, esto no, esto sí, esto no. Estoy de acuerdo con esto, incluso creo que nosotros, eh, claramente al ser de un bando, tenemos algunos referentes, pero no concordamos en 100% en todo lo que ellos piensan, Claro. porque nadie puede estar 100% de acuerdo con alguien. Porque si no queríamos lo mismo y que todos somos lo mismo, o sea, Ajá, ahí exacto. está lo bonito, estar en desacuerdo en ciertas cosas para venir a hablarlo, debatirlo, decir, ah, esto no me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Como Tener la estas lucha charlas, entre conservadores y libertarios, al final ambos tienen un enemigo en común. que es el Y comunismo y la izquierda. Como dijo Milei, primero combatamos a la izquierda y luego combatamos nuestras diferencias. Es que mi ley es una pistola. Literalmente. Ah, bueno, Alejandro, creo que eso es todo. ¿Alguna... El tiempo es tuyo, te despides como vos querrás. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Espero que les haya servido este live, espero que hayan aprendido, les haya gustado. Y esperamos tener otra actividad así, donde la gente pueda aprender sobre ciertos temas. Y pues nada, me despido, que tengan una feliz noche. Y de muchísimas gracias por haber estado acá, a los que se metieron un ratito y vieron, muchas gracias, a los que lo van a ver después, muchísimas gracias también, cuestionense todo lo que vean, sean felices y pues nada, feliz noche, gracias Alejandro por estar acá una vez más y espero Gracias poder por la volver a hacerlo invitación, una vez más. Muchísimas gracias, cuando querrás. Adiós. órale.